Buenos días. En la clase del día de hoy del curso de Inferencia Estadística vamos a ver el análisis exploratorio de datos. Y para esto vamos a definir qué es y vamos a estudiar las diferentes herramientas o técnicas que nos ofrece, que son el análisis gráfico, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Entonces, el análisis exploratorio de datos fue definido por John Tukey y muchas veces se hace referencia a este como EDA por sus siglas en inglés de Exploratory Data Analysis. La finalidad es examinar los datos previo a la aplicación de cualquier herramienta o técnica estadística, de tal forma que nosotros como analistas obtengamos claridad y entendamos cómo se están comportando nuestros datos e inclusive detectar relaciones existentes entre las variables analizadas. Eh, Dentro de lo que vamos a poder hacer en el EDA es organizar y preparar los datos, detectar fallos y errores de recolección, dar tratamiento y evaluación de datos faltantes, identificar datos atípicos y comparar supuestos subyacentes de las técnicas multivariadas que nosotros vayamos a emplear, como por ejemplo algunos de estos supuestos pudiesen ser normalidad, linealidad y homoscedasticidad. Vamos a tener tres tipos de herramientas principales dentro del EDA, que son las representaciones gráficas, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Y a continuación vamos a estar analizando cada una de estas. Entonces, algunos softwares estadísticos que nos van a servir para hacer este tipo de análisis son SAS, Statistica, StatGraphics, Stata, R y MATLAB. Yo en lo particular prefiero R porque nos facilita mucho la creación o la aplicación de todas las herramientas que nos ofrece el EDA. Entonces, comenzando con la parte de análisis gráfico, vamos a ver el gráfico de barras, que muchas veces es conocido también como el diagrama de barras. Se utiliza para representar datos de variables cualitativas o discretas y variables que manejan la escala nominal y ordinal, perdón. Puede servir para analizar el comportamiento de datos de acuerdo a categorías, principalmente contemplando conteos. Por ejemplo, si clasificamos a las personas de un salón de clases por su género, entonces podemos graficar cuántos son de género masculino y cuántos son de género femenino. Y así ya conocemos cuál es la distribución de nuestras variables, de nuestra variable en este caso, que sería el género de las personas. En R vamos a estar utilizando la base que se llama Empty Cars, que contiene información referente a diversas características de ciertos vehículos, ¿no? Entonces se puede llamar como Empty Cars. Los ejemplos que vamos a estar viendo a continuación los hice en R, pero se pueden replicar en cualquier otro software. Más o menos así se ve la base de datos, ¿no? La primera columna representa el tipo del vehículo y las siguientes columnas representan diferentes características que manejan diversas escalas de medición. Entonces, un gráfico de barras se vería más o menos de este estilo, ¿no? Lo que estamos queriendo analizar es la distribución de carros de acuerdo a la variable year, que es el número de engranajes que tiene. Entonces, podemos ver que está clasificado con tres tipos de engranajes, que son el de 3 engranajes, el de 4 engranajes y el de 5 engranajes. Entonces, lo que nos están mostrando estas barras es el conteo o el número de cuántos vehículos caen dentro de cada uno. Entonces, aquí ya nos podemos dar cuenta de que la mayoría de nuestros datos contiene vehículos que tienen 3 engranajes, mientras que la minoría tiene únicamente 5 engranajes. Podemos estar haciendo en el software diversas modificaciones de cómo queremos que se produzca este gráfico. Inclusive lo pudiésemos ver de manera horizontal y simplemente tendríamos que cambiar la forma en la que nosotros se lo estamos pidiendo. La función que se utiliza es la de barplot y tenemos que darle la base de datos sobre la cual nosotros queremos graficar. También podemos cambiar el color de los gráficos e inclusive hacer gráficos con dos variables diferentes. Por ejemplo, en este caso estoy graficando la columna BS y la columna Year. Entonces nos está mostrando en color azul la columna Year y en color rojo la columna BS.
Ya sea que nos grafique ambas en una misma columna o también podemos pedirle que nos grafique las variables por separado. Entonces nos va a mostrar un color de barras para una variable y otro color de barras para otra variable. Y ya nos va a mostrar dentro de los coches que tienen 3 engranajes cuáles son de BS y cuáles son de Gear. Luego pasamos al gráfico circular. También recibe el nombre de gráfico de pastel, gráfico de 360 grados, perdón, o gráfico de tarta. Y esta herramienta estadística nos permite representar porcentajes y proporciones. La vamos a utilizar en aquellos casos donde nos interesa no solamente ver el número de veces que se da o se repite una característica de manera tabular, sino de tal manera que se pueda visualizar mejor la proporción que aparece esa característica respecto del total. En el gráfico de barras lo único que podemos ver es el conteo. Entonces en este gráfico ya nos va a facilitar ver en qué proporción se está presentando dicha característica en nuestro conjunto de datos. Y pues también aplica para variables de escala nominal y ordinal, así como para variables cualitativas y discretas. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Se está investigando el número de casos de cierta enfermedad que se presentó durante 2019 en las principales ciudades de Yucatán. Entonces tenemos los siguientes resultados. Está la ciudad de Mérida, Valladolid, Motul e Izamal. Y tenemos el número de casos 20, 25, 15 y 7. Entonces esta es toda la información que nosotros necesitamos para poder generar el gráfico. Y se vería algo de esta forma. El tamaño de los pies que se ven dentro del gráfico de pastel representa la proporción respecto del total. Entonces podemos ver que esta enfermedad se presentó en un mayor porcentaje en Valladolid, luego en Mérida, luego en Motul y por último en Izamal. Inclusive también pudiésemos agregar las etiquetas de porcentajes en las que se presentó. Entonces podemos ver que en Valladolid del total de los casos, el 37.3% fue en esta ciudad, mientras que en Mérida fue solo el 29.9%, en Motul el 22.4% y en Izamal el 10.4%. Ahora, el histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras. Es similar al gráfico de barras, pero aquí la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Sirve para obtener una primera vista general o un panorama de la distribución de la población o de la muestra, dependiendo de qué estamos graficando, si una población o una muestra, y con base en una característica. Aplica para variables cuantitativas y continuas. Algunos ejemplos pudiese ser la estatura o el peso. Y las variables que se emplean son de escala de intervalo o de razón. Entonces, un gráfico de histograma se ve de la siguiente forma. Estoy graficando en R el histograma de la variable MPG, que es los caballos de fuerza, si no me equivoco. Entonces, así es como se estaría viendo y nosotros podemos ver qué porcentaje del total cae dentro de los rangos. Por ejemplo, aquí vemos que esta barrita representa a los que están entre 10 y 15, que es menor a los que están entre 15 y 20, ¿no? Y así va agrupando las variables y nosotros podemos ver cómo se están distribuyendo nuestros datos con base en su frecuencia. Perdón, era millas por galón, las millas por galón. Aquí es otro ejemplo. Nosotros podemos definir el tamaño de las barras que va a tener. En este caso, yo pedí que me genere una gráfica por defecto y me la hizo de esta forma. Pero si yo quisiera ver un mayor número de barras, pues le pido a la función que me dé 10 barras. Entonces ya me divide con base en este número que le di y me va a generar un gráfico de histograma diferente. Simplemente que aquí está abarcando una menor amplitud de la variable. Y aquí lo que estoy haciendo es que estoy generando un vector de calificaciones de números aleatorios de la distribución normal. Entonces estoy generando 100 números aleatorios que tengan una media de 85 y una desviación estándar de 3. Entonces si yo genero el histograma de este vector, vamos a tener este resultado y aquí ya nos podemos dar cuenta que sí tiene la forma como de campana de una distribución normal. Entonces así es como el histograma nos puede ayudar para saber qué tipo de distribución siguen nuestros datos. Principalmente vamos a estar interesados en ver si los datos siguen una distribución normal, porque es el supuesto principal de muchas de las técnicas estadísticas que vamos a estar estudiando más adelante.
Entonces, siempre que se vea de esta forma, podemos decir que nuestros datos parecen seguir una distribución normal. Esta no es una prueba oficial, simplemente es un análisis visual. Y de aquí podemos intuir que sí, pero no pudiésemos afirmar que sí sigue una distribución normal, porque para eso tendríamos que hacer ya una prueba estadística que dé soporte a esta aseveración. Por ejemplo, si yo genero en el vector de calificaciones 100 números aleatorios de la distribución exponencial con el parámetro lambda 85, si yo genero el histograma, vamos a ver que ya no se comporta de forma acampanada, sino que se comporta de una manera decreciente, ¿no? Que es como se comportaría la distribución exponencial. Entonces, así es como nos sirve esta herramienta para analizar la distribución que traen nuestros datos. De ahí nos vamos a pasar al boxplot, que también es conocido como gráfico de caja y bigotes. Esta va a ser una representación visual que describe varias características importantes de un conjunto de datos. Para esto vamos a necesitar los 3 cuartiles y los valores mínimo y máximo de todo el conjunto de datos. Y esto lo vamos a visualizar sobre un rectángulo, ya sea que esté alineado horizontal o verticalmente. Este tipo de gráfico es para variables cuantitativas y continuas y es útil para medir la variabilidad que tiene un conjunto de datos y detectar posibles valores atípicos. Entonces, si tenemos una serie de datos que va desde x1 hasta xn ordenados de forma creciente, los primeros o los cuartiles pueden definirse como el primer cuartil, Q1, representa la mediana de la primera mitad de los datos, o bien el 25% de los datos que están debajo del valor de este valor de la mediana. El segundo cuartil, Q2, representa la mediana de la serie de datos en general, o bien el 50% de los datos que están debajo de este valor. Y el tercer cuartil, Q3, representa la mediana de la segunda mitad de datos, o lo que se puede traducir como el 75% de los datos que están debajo de dicho valor. Y de aquí también vamos a tener una característica que ya es numérica, que es el rango intercuartil o el rango intercuartílico, que es la distancia entre el primer y el tercer cuartil, es decir, entre Q3 y Q1. Entonces, vamos a ver un ejemplo y vamos a suponer que hemos obtenido las edades de un grupo de estudiantes de cierta asignatura. Entonces, este es el conjunto de edades, ¿no? Lo estoy almacenando en el software R en un vector que se llama edades y pues son estas, ¿no? 23 años, 24, 26, 23, 27, etcétera. Entonces, vamos a utilizar la función cuantil sobre este vector de edades y vamos a decirle que queremos hallar los 3 cuantiles que acabamos de definir, el del 25%, el del 50% y el del 75%. Y nos va a dar este resultado. Entonces, esto quiere decir que el 25% de los datos se encuentra con edades menor a 21 años. El 50% se encuentra con edades menor a 22.5 años y el 75% se encuentra en edades menor a 25.5 años. Aquí tenemos puntos decimales, pero sabemos que eso no pudiese aplicar del todo porque usualmente las edades se miden en números enteros, aunque sí es válido decir que tiene 25 años y medio, ¿no? O sea, sí se puede, pero generalmente las edades se cuantifican en números enteros. Gráficamente vamos a ver algo de esta forma. El gráfico se genera con la función boxplot y lo que nos genera es esta línea que nosotros vemos aquí que tiene un rectángulo en medio. Entonces, esta línea de en medio horizontal lo que representa es la mediana de los datos, mientras que la línea inferior del rectángulo representa el primer cuantil y la línea superior representa el tercer cuantil. O sea, podemos ver que la mayoría de los datos se concentra en este rectángulo. Y más nos da la línea que vemos hasta en la parte superior y hasta en la parte inferior, es el mínimo y el máximo del conjunto de datos. Entonces de aquí podemos ver que la persona más joven tiene 20 años, la persona más grande tiene 27 años, pero la mayoría de las personas se concentra entre 21 y 26 años. Y entonces la mediana o lo que está debajo del 50% es 22.5 años. Esta herramienta también nos puede servir para detectar datos atípicos si los hubiera. Eso se lograría a través del máximo y del mínimo.
Por ejemplo, si entre el vector de edades yo agrego uno que es edad 36, cuando nosotros generemos el gráfico, el boxplot, vamos a ver que va a haber un puntito alejado que va a ser el número 36. Entonces, esto puede, bueno, esto representa un dato típico y ahí nosotros tendríamos que investigar si esto se trata de un valor real o si puede ser un error en la captura de los datos. Pudiese decir que alguien después de investigar, alguien me diga, no, es que sabes qué, no había nadie de 36 años, entonces es una persona de 26 y ya se compone y se generaría un gráfico como el anterior, ¿no? Entonces, este gráfico es muy útil para detectar si es verídico, entonces sí sería un dato atípico y habría que darle su debido tratamiento, o podemos detectar que es en efecto un error y entonces ya se compone. Y pues cualquier problema que nos fuese a generar en el futuro ya queda eliminado, ¿no? Eh, Este tipo de gráfico también es útil para comparar las características de varias poblaciones. Lo que hicimos anteriormente fue para comparar o analizar edades de cierto grupo, ¿no? Entonces ahora vamos a suponer que contamos con las calificaciones promedio de 60 estudiantes, 20 de la carrera de actuaría, 20 de la carrera de computación y 20 de la carrera de matemáticas. Entonces, podemos decir que la dirección asegura que no hay diferencias entre las calificaciones promedios de las carreras. Entonces podemos ver qué tanto esta aseveración está bien o está mal. En R lo que estoy haciendo es que estoy simulando estas calificaciones de manera intencional. Estoy poniendo que las calificaciones de actuaría me genere 20 calificaciones con una media de 90 y una desviación estándar de 2. Luego para computación le estoy pidiendo que me genere 20 calificaciones con una media de 85, una desviación estándar de 7. Y para matemáticas le estoy pidiendo que me genere 20 calificaciones con una media de 85, pero con una desviación estándar de 5. Entonces, en la práctica esto nosotros no lo vamos a hacer porque en la práctica ya vamos a tener valores reales, pero aquí estoy armando esta simulación con intención de ejemplificar lo que les digo. Entonces, nosotros pudiésemos generar un boxplot para las tres y se generaría algo de este estilo. Entonces ya podemos analizar cuál es el mínimo, cuál es el máximo de cada uno de los rangos de las calificaciones. Inclusive podemos detectar que la mediana es diferente en las calificaciones por carrera. Entonces aquí ya tenemos elementos para decir que la afirmación que está haciendo la dirección no es verdadera, porque la dirección dice que no hay diferencias entre las calificaciones promedio de las diferentes carreras. Y aquí claramente estamos viendo que sí hay diferencias. Inclusive, por ejemplo, la de actuaría, el mínimo y el máximo casi está fuera de el mínimo y el máximo que la de matemáticas. Entonces, para eso podemos emplear este tipo de gráfico. De ahí nos vamos al gráfico de probabilidad normal. El gráfico de probabilidad normal es una técnica que se utiliza para contrastar el hipótesis de normalidad en un conjunto de datos. Más adelante vamos a ver que para muchas pruebas estadísticas necesitamos que el principal supuesto va a ser que los datos provienen de una distribución normal. Entonces siempre nos va a interesar verificar este supuesto. De lo contrario, las pruebas que estamos haciendo no son válidas. Lo que hace es que compara la distribución empírica de una muestra de datos con la distribución normal. Y la idea básica consiste en representar en un mismo gráfico los datos empíricos observados frente a los datos que se obtendrían en una distribución normal teórica. Entonces, esto va más o menos así. Si la distribución de la variable que estamos analizando es normal, los puntos que nosotros vamos a ver en la gráfica van a quedar cerca de una línea recta y es frecuentemente observar una mayor variabilidad en los extremos. Esto va a ser completamente normal. Dado un conjunto de datos, x1 hasta n, es decir, tenemos n datos, hay varias formas de obtener un gráfico de probabilidad normal. Esta es una, ¿no? En el eje de las y vamos a graficar los valores ordenados de los datos desde x1 hasta xn. Y en el eje X vamos a tener el valor esperado del iésimo estadístico de orden de una distribución normal, que generalmente es calculado como vemos aquí, ¿no? La distribución normal de la posición I entre n más 1, donde n es el número de los datos, y pues va de 1, 2 hasta n, simplemente que ya están ordenados de menor a mayor. Entonces, cuando nosotros hagamos este gráfico, en R estoy utilizando el mismo ejemplo de las edades, aplico la función que se llama QQNorm y eso ya me genera el gráfico en automático. Entonces podemos ver algo así.
La idea es que debe de partir una línea aquí en forma de diagonal y los datos se deberían de acercar a esa línea. Entonces podemos ver que estos puntos están cayendo pues relativamente cercanos a esa línea. Entonces podemos asumir que hay una normalidad en los datos, aunque no se ve una normalidad muy fuerte. Si tuviéramos un dato atípico, cuando agrego la edad de 37, pues aquí ya vemos que el punto sale por aquí. Y si nosotros imaginamos la línea recta en forma de diagonal, vemos que todos los demás puntos quedan por debajo de esa línea. Entonces aquí ya podríamos decir de plano que no hay una distribución normal o que nuestros datos no están siguiendo una distribución normal. Y de nuevo, para dar soporte a esta aseveración, habría que hacer alguna prueba estadística. Ahora bien, generé más calificaciones provenientes de una distribución normal, sin importar su media y su estándar, su media y su desviación estándar, y esos fueron los resultados. Entonces aquí podemos ver que los puntos graficados sí caen como si hubiera una línea diagonal en la gráfica y están muy cercanos. Entonces aquí sí podemos decir o pensar que estos datos siguen una distribución o provienen de una distribución normal. Y a lo que me refería con que las colas se ven un poquito alejadas, a que si se dan cuenta, la mayoría de los datos se concentra en una línea casi recta y ya al final podemos ver que se dispersan un poco. Esto es normal que ocurra, generalmente va a pasar algo así. Lo que nos interesa es que la mayoría de los datos estén sobre la línea diagonal. Imaginaria en este caso, ¿no? Algunos gráficos, inclusive en el mismo R, se pueden generar ya con la línea que tenemos que comparar, o también nos genera como esta, que son solo los puntos. Pero pues no es muy difícil imaginarse que hay una línea recta por aquí, ¿no? Que va de una punta a otra punta. Entonces, en resumen, tanto los histogramas presentados en la sección anterior, o bueno, en esta sección, como el gráfico de probabilidad normal, nos permiten obtener información útil acerca de la distribución de ciertos conjuntos de datos. Pero pues no son útiles si nuestro propósito es hacer inferencias. Esto solo es un análisis visual. Si queremos comenzar a hacer inferencias acerca de una población o de una muestra que nosotros tengamos, tenemos que medir la bondad de dichas inferencias. Entonces, para esto vamos a utilizar ciertas cantidades que vamos a definir a continuación que nos van a permitir hacer este análisis. Entonces vamos a centrar nuestra atención en dos tipos de números descriptivos, que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión o variación. Entonces comenzamos con las medidas de tendencia central. La primera, o bueno, las tres medidas más empleadas son la media, la mediana y la moda, donde la media representa la media aritmética. Tenemos por ahí también la media geométrica, pero usualmente la que empleamos es la media aritmética. Entonces, estas son medidas que pretenden resumir un conjunto de datos en un único valor. Aplica para variables continuas y discretas y variables cuantitativas con escalas de medición de intervalo y de razón. Entonces, frecuentemente cuando hablamos de la media, usualmente en varios libros o en diversas pláticas, se va a referir a la media únicamente como la media. Siempre que lo escuchemos, la mayoría de las veces va a estar haciendo referencia a la media aritmética de un conjunto de datos. No suele llamarse por el nombre completo. Es un poco complicado que veamos media aritmética. Siempre vamos a ver la media. Entonces, dada una muestra de datos que va desde Y1 hasta Yn, es decir, una muestra de tamaño n, definimos su media como la suma de todas las observaciones o del valor que toma cada una de las observaciones entre el número de observaciones y la denotamos como Y barra. Esto sería para una muestra. En el caso de que tengamos una población total, o sea, acceso a toda la información de donde provienen todos los datos, entonces estaríamos calculando una media de una población y ahí la denotaríamos como mu. Pero como aquí tenemos una muestra de tamaño n, que es una parte de la población nada más, la vamos a representar como y barra. Entonces, ejemplo, consideremos los siguientes pesos para 10 personas que se inscribieron a un gimnasio durante el mes de enero. Entonces, esta es la lista de pesos. Y vamos a definir a cada uno de estos pesos como dicho conjunto de valores, como Y1, Y2, Y10, ¿no? Es cada una de las observaciones.
Entonces, si nosotros queremos calcular la media, lo único que tenemos que hacer es sumar todos los pesos y dividirlo entre 10. Eso nos va a dar 876 entre 10 y nos va a dar un valor que es 87.6 y esto es la media del conjunto de datos. O más adelante vamos a ver que en el caso particular de una muestra es conocido como la media muestral. Entonces, nos está resumiendo todas las 10 observaciones en un único valor, que es el 87.6. Eh, la media de un conjunto de mediciones solo se localiza en el centro de la distribución de los datos y por sí misma no proporciona una descripción adecuada de un conjunto de mediciones. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos tener dos conjuntos de datos completamente diferentes o que tienen un comportamiento diferente, pero que tienen iguales medias, como podemos ver en estas gráficas. Uno se parece a la distribución normal, que tiene una media, y puede ser que otro conjunto de datos tenga esa misma media, pero la distribución sea un poco diferente. Entonces, la media por sí sola no nos va a decir mucho. Para esto lo vamos a complementar con otras técnicas que vamos a ver un poquito más adelante. De ahí tenemos la mediana. La mediana es un estadístico de posición central que parte a la distribución en dos. Es decir, deja la misma cantidad de valores a un lado que de otro. Y para calcular la mediana es importante que los datos estén ordenados de mayor a menor o al contrario, de menor a mayor. Es decir, que tengan un orden en general. Para el caso de la media, no importa cómo estén ordenados, porque al final de cuentas lo que hacemos es sumar todos los valores y los dividimos entre el número de valores. Pero en el caso de la mediana, sí necesitamos que estén divididos, que estén ordenados, pero ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces, sea una muestra de Y1 hasta Yn de datos ordenados, la mediana la vamos a definir como el valor que se encuentra en la siguiente posición. Es decir, si n es impar, vamos a tomar la posición n más 1 entre 2, es decir, el dato que se encuentra a la mitad. Y si el número es par o el tamaño de la muestra es par, entonces la mediana va a ser un promedio. Es decir, vamos a tomar la posición n entre 2, la posición n entre 2 más 1 y eso lo vamos a dividir entre 2 y así vamos a obtener el valor de la media. Considerando el mismo ejemplo de los pesos de las personas que se inscribieron en el gimnasio, ya los tenemos aquí de manera ordenada. Va desde 71 hasta 101. Entonces, como 10 es par, las posiciones que debemos buscar son 10 entre 2, que es 5, y 10 entre 2, que es 1. Perdón, 10 entre 2 más 1, que es 6. Entonces, la mediana va a ser 88 más 91 entre 2. Y esto va a ser 89.5. Y ese va a ser el valor de la mediana. Aquí hay un pequeño error, debería ser par, no es impar, 10 es par. Ahora, vamos a pasar a una tercera medida de tendencia central, que es la moda. Este es el valor con mayor frecuencia en una distribución de datos. La moda de una variable y se denota como mod y entre paréntesis y, moda de y. Un conjunto de datos puede tener más de una moda. Y un beneficio que podemos tener es que como dependemos únicamente de las frecuencias de las observaciones, puede calcularse para variables cualitativas. Este valor no siempre se sitúa en el centro de la distribución y aparte, como no siempre emplea muchos datos, las variaciones de los datos no pueden afectar su valor. O sea, si tenemos un conjunto de datos que muestra mucha variabilidad, tal vez esto no va a afectar a la moda porque realmente los datos que definen este valor van a ser los que se repiten un número mayor de veces. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, regresando al ejemplo de los pesos, un peso de 72 kilogramos y se repite en 10 personas, entonces no importa si por ahí hay uno que pese 102 o alguien que pese 40, porque realmente el mayor número de veces que se repite está concentrado en la cantidad antes mencionada, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo. Considerando las mismas observaciones de las 10 personas del gimnasio,
Tenemos los pesos que van desde el 71 hasta el 101. Aquí no es necesario que se ordenen, pero por facilidad de cálculo sí se deberían de ordenar. En este caso lo estoy ordenando de menor a mayor. Y podemos observar que hay 2 personas con 91 kilogramos y 2 personas con 96 kilogramos. Entonces, este conjunto de datos contiene 2 modas. La moda 1 es 91 y la moda 2 es 96. Si nos damos cuenta, ningún otro valor se repite 2 veces o más de 2 veces. Entonces, en este caso tendríamos estas 2 modas, 91 y 96. Todo lo que acabamos de hacer manualmente lo podemos hacer también con R. Entonces voy a generar el vector de pesos de esta forma. Y estas son las funciones que nosotros emplearíamos. Para la media utilizamos min del vector, que nos va a dar el 87.6 que obtuvimos previamente. Para la mediana utilizamos la función median sobre el vector de pesos, que nos va a dar 89.5. Y para la moda, ahí necesitamos una librería que se llama DexTools. Entonces, una vez que ya tenemos esta librería, aplicamos la función mode sobre pesos y nos va a dar las 2 modas, 91 y 96. Si quisiéramos verificar que de verdad son 2 modas, utilizamos la función attr sobre el conjunto de datos y nos sale que son 2 modas las que tenemos. Entonces, es así de fácil en R. Ahora, vamos a pasar a las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión siempre van a acompañar a las medidas de tendencia central y en conjunto con estas ya podemos tener un mejor panorama de cómo se está comportando en nuestro conjunto de datos. Las medidas de dispersión muestran la variabilidad de este conjunto de datos que nosotros estamos analizando y lo indica por medio de un número. Si las diferentes puntuaciones de una variable o valores de una variable están muy alejadas de la media, lo vamos a saber gracias a estos valores. Entonces, las principales 3 medidas de dispersión son la desviación estándar o la varianza, que no la estoy poniendo en la lista, ahorita van a ver por qué, el rango intercuartílico y el coeficiente de variación. Entonces, las escalas de medición y tipos de variables para las cuales aplican son las mismas que las medidas de tendencia central. Entonces, la varianza de un conjunto de datos, o bueno, en este caso de una muestra de tamaño n de datos, la vamos a definir como vamos a necesitar la media de ese conjunto de datos. Entonces, la varianza la vamos a denotar como S cuadrada y lo que tenemos que hacer es que a cada una de las observaciones de la muestra le vamos a restar su media, lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a sumar todos esos elementos. Y posteriormente lo vamos a dividir entre n-1. Y a eso se le va a conocer como varianza muestral. Esto es para, pues, del muestral sale porque es una muestra. Si tuviéramos a todos los elementos de la población, entonces estaríamos calculando una varianza poblacional y esta la denotaríamos con el símbolo sigma cuadrada. Generalmente no vamos a tener acceso a toda la población, entonces la mayoría de las veces vamos a estar trabajando tanto con medias como con varianzas muestrales. Y de ahí les expliqué qué es la varianza porque de ahí viene la desviación estándar. La desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza y se denota como S nada más. En términos poblacionales la denotaríamos o la definiríamos como sigma, que sería la raíz cuadrada de sigma cuadrada. Cuanto mayor sea la varianza de un conjunto de mediciones, mayor será la cantidad o lo que está variando pues este conjunto. Vamos a ver un ejemplo. En el caso de las personas del gimnasio teníamos estos pesos y ya habíamos calculado que su media es 87.6. Entonces, para calcular la varianza, lo que tendríamos que hacer es tomar cada una de las observaciones, restarle la media y elevarlo al cuadrado. Y todos estos valores que vamos a obtener los vamos a sumar y lo vamos a dividir entre n-1. En este caso tenemos 10 datos, entonces lo vamos a dividir entre 9 y obtenemos que la varianza de los pesos es 91.6. Entonces la desviación estándar sería la raíz cuadrada de esta cantidad, que son 9.6. Este valor lo vamos a interpretar como la cantidad promedio que los pesos de las personas se alejan del número medio de estos pesos. O sea, nosotros vamos a decir
tenemos este conjunto de personas que en promedio tienen 87.6 kilogramos de peso, pero para las que no tienen esta cantidad, los otros valores se alejan en 9.6 kilogramos. De hecho, vamos a ver una regla donde relacionamos o asociamos estas dos medidas a continuación. Bueno, un poquito más adelante. Entonces vamos a ver ahora el rango intercuartílico. Realmente aquí no hay mucho que ver porque ya lo definimos. Es conocido como rango intercuartílico o rango intercuartil y se define como la diferencia entre el tercer y el primer cuartil de una distribución. Entonces aquí no hay mucho que hacer. Lo único que tendríamos que hacer es calcular los cuartiles y hacer la resta y ese ya es el rango intercuartílico. Se utiliza para construir los gráficos de caja y bigote, que son los que ya vimos, y mediante esta medida se eliminan los valores extremadamente alejados de los datos, lo que nos sirve para detectar los datos atípicos. Y por último tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se define como una interpretación relativa del grado de variabilidad que hay en un conjunto de datos, independientemente de cuál sea la escala de la variable. Como quiera, la media y la desviación estándar pues viene en términos de la misma variable, pero el coeficiente de variación ya es de manera relativa, ¿no? Entonces se va a definir como la desviación estándar dividida entre la media, si lo queremos ver en términos de decimales, o multiplicar simplemente esa cantidad por 100, si lo queremos ver en términos de por ciento. Su fórmula pues expresa la desviación estándar como porcentaje de la media aritmética. Entonces, mientras más grande sea el valor del coeficiente de variación, mayor va a ser la heterogeneidad de los valores que está tomando nuestra variable de interés. Mientras que a menor sea el coeficiente de variación, mayor será la homogeneidad de los valores de la variable. Y aquí esta es la herramienta que nos permite estar analizando la heterogeneidad o la homogeneidad o homoscedasticidad, que igual es uno de los supuestos que nosotros necesitamos en la mayoría de las pruebas estadísticas o modelos estadísticos. Entonces, esto sería todo en cuanto a las medidas de dispersión. Y pues bueno, vamos a ver el ejemplo, ¿no? En el ejemplo del gimnasio ya teníamos que la media era 87.6 y la desviación estándar era 9.6, por lo que el coeficiente de variación, como lo estamos multiplicando por 100, nos está dando que es del 10.9%. Entonces, como es una cantidad pequeña, significa que la media es representativa del conjunto de datos, por lo que nosotros pudiésemos pensar que el conjunto de datos es homogéneo, es decir, que no hay mucha variabilidad entre ellos. Y si ya nos ponemos a analizar dato a dato, pues vemos que así es. Ahora bien, en R, esto lo podríamos calcular igual muy fácil. Tenemos que crear nuevamente el vector de los pesos. Y para la varianza vamos a utilizar la función var, que nos va a dar el 81.35 que obtuvimos antes. Para la desviación estándar podríamos utilizar la raíz cuadrada de la varianza o también existe la función SD, que ya nos calcula directamente el 9.01 que teníamos. Y el rango intercuartil lo calculamos con la función IQR, que nos va a dar 11.25. Entonces, esa es la distancia que hay entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Ahora, ya para terminar, ya vimos todas las herramientas principales para el análisis exploratorio de datos. Esto es algo que nosotros debemos de hacer antes de aplicar cualquier prueba estadística, porque de esta forma nosotros ya comprendemos cómo se están comportando nuestros datos y de cierto modo pudiésemos formular ciertas hipótesis que ya con ayuda de las técnicas que vamos a ver en clases futuras, podemos darle soporte a esas hipótesis. Entonces, ya para terminar, vamos a ver algo que se conoce como la regla empírica, que es lo que les decía que asociaba la media y la desviación estándar. Entonces, lo que nos dice es que para una distribución de mediciones que sea aproximadamente normal, en forma de campana, esto quiere decir que si graficamos el histograma, deberíamos de ver como una campana, o si graficamos, si hacemos el gráfico de probabilidad normal, los puntos deberían de formar una línea diagonal en la gráfica. A eso se refiere con que sea aproximadamente normal. Entonces, nosotros vamos a poder decir que si nosotros hallamos un intervalo que sea de la media más menos la desviación estándar, podemos decir que dentro de ese intervalo van a estar aproximadamente el 68% de las mediciones de esa variable. Mientras que si nosotros formamos el intervalo
como la media más o menos 2 veces la desviación estándar, el intervalo resultante va a contener aproximadamente el 95% de las mediciones. Y si nosotros hacemos el intervalo tomando la media más o menos 3 veces la desviación estándar, entonces este ya va a contener a casi todas las mediciones. Entonces igual eso es algo que nos sirve para ver qué tan concentrados están nuestros datos, ¿no? Funciona únicamente para un conjunto de datos que se aproxima a la distribución normal. Entonces, bajo el ejemplo que estuvimos viendo de los pesos, si nosotros calculamos el regla intercuartil, perdón, la regla empírica con cada uno de los niveles, vamos a obtener los intervalos 78 y 97.2 y lo que podemos decir es que el 68% de las 10 personas tienen su peso dentro de este intervalo. Luego el segundo intervalo es 68.5 y 106.7. Y de ahí lo que podemos decir es que el 95% de las 10 personas aproximadamente tienen su peso dentro de este intervalo. Y dentro del intervalo 58.9 y 116.3 vamos a poder decir que van a estar contenidas casi todas las mediciones. Entonces, si en este caso en particular verificamos si es cierto estos porcentajes, vamos a ver que no se cumple del todo. Si los calculamos y vemos cuántos verdaderamente están dentro de cada uno de los 3 intervalos, vamos a ver que el primero contiene aproximadamente el 88% de las mediciones. El segundo ya contiene al 100% de las mediciones y el tercero pues también ya contiene todas las mediciones. Entonces me van a decir, ¿por qué si me estás diciendo que el 68% debería de estar dentro del intervalo de la media, más o menos una desviación estándar? Esto es porque si hacemos el histograma de los pesos, vamos a ver que no provienen de una distribución normal porque no tiene forma de campana. Entonces aquí ya no es válida la regla empírica. Esto es únicamente para datos que forman parte de una distribución normal o que son extraídos o provienen de una distribución normal. Entonces ya con esto terminamos todo lo que es análisis exploratorio de datos.